Buenas noches. La idea precisamente hoy, en este video del Brain Gym, es que comencemos a trabajar con herramientas de análisis técnico. Hoy vamos a ver soportes y resistencias. Esto es parte del programa de trading e inversión. Y la idea precisamente es que todos nuestros suscriptores, todas las personas que confían en nosotros, tengan la oportunidad de utilizar estos videos para repasar conceptos y para aprender nuevas herramientas o técnicas que nos permitan operar en el mercado. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Desde el punto de vista de un trader, el soporte es un nivel de precio o zona donde el mercado se revierte al alza. Es decir, es un nivel donde el mercado rebota, viene descendiendo y al conseguirse con ese nivel se revierte, cambia de dirección al alza. Para algunos traders esto puede estar significando que el precio del activo financiero es barato y por eso tengo interés en comprarlo a ese precio. Hay una terminología que se utiliza usualmente en los mercados sobre los toros y los osos. Y cuando hay una reversión al alza, son los toros los que toman el control, y cuando hay una reversión a la baja, son los osos los que toman el control. También hay una interpretación sobre el mercado cuando hay mayor demanda que oferta, que puede generar un ascenso en los precios. En los mercados siempre debemos recordar que el precio es el acuerdo entre dos actores, entre un actor que compra y otro actor que vende. Entonces no necesariamente tiene relación con volumen de demanda y oferta, sino también con las expectativas de cada uno de esos operadores. Si ellos consideran que al vender su activo, por cualquier razón, lo están vendiendo a un buen precio para tomar ganancia o lo venden a un buen precio para proteger una posición y evitar pérdidas mayores. Entonces, dependiendo de la motivación del actor, él va a querer vender a un precio u otro. Entonces, en los mercados, los niveles de soporte y resistencia son niveles donde los traders empiezan a tener expectativas distintas en relación al precio, en relación al activo. Es decir, lo compro a un precio porque me parece que ese precio es bueno y tengo una expectativa de que va a subir, y por eso se produce ese rebote, y de hecho los actores, cuando tienen expectativa de que algún activo va a subir, están dispuestos a pagar más por él, y por eso se generan nuevos acuerdos que hacen que ese precio suba. Y de la misma manera ocurre con el precio cuando baja. Entonces, una resistencia es un nivel de precio o zona, y queremos hacer énfasis en el tema de precio o zona. Es decir, no es un precio específico, sino una zona de precio, donde el mercado se revierte a la baja, es decir, viene ascendiendo, consigue el nivel de resistencia y se produce un rebote a la baja, una reversión de ese movimiento ascendente. Entonces se puede decir, ¿será que está caro? Y entonces los actores tienen expectativas distintas. Y en ese caso ganan los osos. Entonces, específicamente el soporte es un nivel de precio donde el mercado se revierte y se identifican los puntos bajos que no han sido superados. Es decir, los soportes son aquellos puntos bajos donde el mercado no ha logrado llegar, y lo vamos a ver en la gráfica un poco más explícito. Entonces, los soportes son niveles no visitados recientemente. O sea, que el mercado logró rebotar en ellos para continuar un ascenso. Entonces, ahí se considera que hay soporte, es decir, que hay actores interesados en comprar a esos precios. En el caso del soporte, también una vez que son superados, que se rompen, pueden convertirse en nivel pasado de soporte, y lo que es un nivel superado de resistencia, por ejemplo, ahora se puede convertir en un soporte. Y esa es una función de los niveles de soporte o resistencia, que es el cambio de rol. Entonces, niveles previos o históricos que fueron superados y se convierten en resistencia futura. Por ejemplo, un soporte pasado se puede convertir en una resistencia futura. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompe a la baja. El nivel de soporte superado es que se rompió a la baja, y luego que el mercado retrocede y se acerca de nuevo a ese nivel, ahora se convierte en resistencia
y por eso le llamamos resistencia futura. En análisis técnico se suele comentar que el soporte pasado puede ser una resistencia futura. La resistencia, por su parte, es un nivel análogo, digamos, un nivel de precio análogo al soporte en el sentido de que lo haces, pero en un sentido distinto. Es el mismo nivel de precio, pero es un nivel donde el precio ahora se revierte al alza y no a la baja, como es en el caso del soporte. Estos niveles de resistencia identifican los puntos altos que no han sido superados previamente, ganan los toros, y la resistencia pasada es un nivel previo histórico que fue superado y se puede convertir ahora en soporte futuro. Tips que les dejamos a los traders. Las temporalidades mayores tienen mayor peso que las menores temporalidades. Entonces los niveles de soporte y resistencia que vemos en un gráfico diario tienen más importancia, más peso que los niveles de soporte y resistencia que podemos ver en un gráfico de 4 horas, un gráfico de 1 hora, un gráfico de 30 minutos, un gráfico de 5 minutos. Los niveles importantes vienen de los gráficos de mayor temporalidad y esos niveles importantes se heredan a las menores temporalidades. Ahí, en esos puntos de soporte y resistencia, vamos a buscar posibles rebotes o rompimientos. Estas son las dos situaciones que ocurren en los mercados alrededor de los niveles de soporte y resistencia. El mercado puede rebotar en un nivel de soporte o resistencia o lo puede romper. En ambos casos nos interesa operar esa circunstancia, un rebote o un rompimiento. Esas son las dos situaciones importantes de operación para los analistas técnicos. Prácticamente todas las herramientas de análisis técnico nos reflejan niveles de soporte o resistencia, ya sean móviles, ya sean fijos, ya sean horizontales o verticales. Una línea de tendencia es un nivel de soporte o resistencia que tiene una horizontalidad cuando la tendencia, digamos, es leve, es tenue, pero cuando está empinada la tendencia, entonces vamos a tener una línea de tendencia que es diagonal. No es un soporte o resistencia como vamos a ver ahora, que son niveles de precio específicos. Y todos esos niveles de soporte o resistencia sirven para identificar lugares donde puede el mercado tomar un rebote, hacer un rebote o sencillamente hacer un rompimiento. Y ahí nos interesa operar. Los números redondos a veces se convierten en niveles de soporte y resistencia. A veces solemos hablar de que una acción a $50 siempre consigue soporte. Mucha gente en ese nivel está interesado en comprar porque percibe que puede subir, que está económico. Y en esos lugares se pueden colocar órdenes para tomar ganancias antes de ser alcanzado o para limitar pérdidas al ser superados. Es decir, siempre vamos a intentar colocar nuestras órdenes de protección o de ganancias antes de llegar a esos niveles o después que son superados, en el caso de que tengamos una orden stop loss. Entonces, una de las primeras recomendaciones que les hacemos a los traders es que operen alrededor de esos niveles, y yo a veces suelo llamar los niveles de soporte o resistencia como las murallas chinas, el lugar que nos va a proteger. Es decir, si nosotros estamos en un nivel de soporte comprando, nosotros colocamos nuestro stop por debajo del nivel de soporte porque sabemos que si lo supera el mercado a la baja, entonces algo importante está ocurriendo y las perspectivas de los actores en el mercado cambió y ahora tenemos una perspectiva bajista porque se rompió el soporte. Y de la misma manera, de forma análoga, en el caso con las resistencias. Si se rompe la resistencia y nosotros tenemos una orden de venta alrededor de esa resistencia, entonces nuestro stop estará por encima de la resistencia, porque sabemos que si se rompe la resistencia, entonces la perspectiva del mercado puede haber cambiado a alcista en lugar de bajista. Este gráfico, por ejemplo, de Amazon, tenemos un nivel de precio alrededor de los $60 de soporte, donde vemos que el mercado ha rebotado en varias oportunidades. Y por eso, como en análisis técnico, estamos encontrando patrones que podemos operar en el futuro porque nos dan una idea de que el comportamiento se puede repetir y sobre ese comportamiento que se repite podemos tomar oportunidades. Cuando dibujamos nuestros niveles de soporte y se repiten y son respetados, entonces vemos que en el futuro podríamos de nuevo tomar posiciones alrededor de esos niveles. Cuando se rompen, y ese es el tema, nosotros entramos largos en soporte y colocamos nuestro stop por debajo. Cuando se superan, es decir, rompen a la baja los niveles de soporte, entonces la perspectiva del mercado cambió.
De la misma forma, en este gráfico tenemos de Lilly un soporte y una resistencia. Un nivel de operación dentro de este rango, donde empieza a rebotar en 60 y rebota de nuevo en 75. Entonces compramos soporte, vendemos resistencia, hasta que pasa lo que suele suceder con los rangos, que es que se rompe el rango, ya sea al norte o al sur, ya sean los toros o ya sean los osos. Y lo importante es que estos niveles nos sirven como referencia de niveles que no fueron superados previamente y que podemos operar en el futuro para tomar posiciones, ya sea por un rebote o por un rompimiento. Un rebote de una resistencia es tomar un corto, o un rompimiento de una resistencia, tomar una posición larga. De forma análoga, en un soporte, un rebote en un soporte para tomar una posición larga, para comprar, o un rompimiento del soporte cuando se supera y lo rompe al sur para tomar posiciones en corto. Aquí vemos la memoria que tiene el mercado en el sentido de soporte pasado se puede convertir en resistencia futura y ese mismo nivel de resistencia futura también luego en el futuro se puede convertir de nuevo en soporte. Es decir, son niveles de precio donde el mercado suele comportarse distinto, donde suele rebotar, donde suele cambiar su dirección. Y esos lugares son idóneos para nosotros considerar tomar posiciones cerca de ellos, precisamente porque las órdenes de protección también se van a colocar cerca de estos niveles que consideramos que son la pared que nos va a proteger la posición. Opciones para operar, bueno, posibles entradas, entrar largo en soporte o entrar corto en resistencia, como hemos ya comentado. Después de un patrón de vela en temporalidad menor, también es interesante entrar cerca de esos niveles. Si tenemos un patrón de vela japonés como un engolfing envolvente al alza o a la baja, cerca de un nivel de soporte o resistencia es una oportunidad de entrada. Entrar largo después de un rompimiento de la resistencia o entrar corto después del rompimiento del soporte. Aquí estamos colocando que las líneas de tendencia también sirven como niveles de soporte o resistencia, las medias móviles sirven como soporte o resistencia o las líneas de contratendencia. Posibles salidas, nosotros podemos usar soporte o resistencia para tomar ganancias en soporte o resistencia o en un precio específico, dependiendo de la relación riesgo-beneficio, que en el futuro vamos a comentar un poco más sobre este tema, ¿no? Que es muy, muy importante para los traders. El stop inicial se puede colocar detrás de la muralla china, es decir, detrás de soporte o por encima de la resistencia. Y en ese sentido, insisto que los soportes de resistencia, cualquier tipo que sea, son las paredes que van a proteger nuestras posiciones. Entonces, mientras más fuerte sea esa pared, mientras mayor sea la temporalidad, pues tanto mejor. Y la podemos usar también como trading stop. Podemos mover nuestra posición, nuestro stop, a un nivel de soporte o resistencia. Por ejemplo, acá estamos colocando dos indicadores, las medias móviles, y considerar el ATR, que es un indicador de volatilidad. Muy importante. ¿Cómo se dibujan? Si nosotros partimos del precio, vamos a retroceder y vamos a buscar los niveles de precio que no fueron superados previamente. Es decir, el mercado, en este caso, descendió, no logró superar ese nivel de precio y a partir de ahí se produjo un rebote. Precisamente es un nivel de soporte. Entonces nosotros retrocedemos, conseguimos un nivel de soporte, es como dibujar una escalera, buscamos hacia atrás y conseguimos otro nivel de soporte. Vamos a buscar solamente los niveles no superados. Aquí hay otro nivel de soporte. Fíjense que este nivel antes era de soporte, pero luego fue superado. Es decir, el mercado rompió ese nivel de precio después. Entonces fue un nivel superado. Y aquí estamos buscando los que no fueron superados y tenemos otro nivel de soporte acá. Cuando los dibujamos, descendiendo la escalera, vamos a ir dibujando cada uno de esos niveles de soporte. Y son los niveles donde nosotros vamos a considerar, por ejemplo, protegernos o tomar posiciones. Son niveles donde nos interesa estar pendientes porque el mercado suele moverse dentro de estas cuerdas, dentro del soporte y la resistencia. Entonces, en tendencia alcista se crean niveles de soportes, es decir, yo voy ascendiendo, creo un nivel de soporte, voy ascendiendo, creo otro nivel de soporte. Y se vencen o rompen los niveles de resistencia. Es decir, aquí tenemos una resistencia y el mercado la supera. Aquí tenemos una resistencia y el mercado la supera. Entonces, refraseando de nuevo, que se entienda un poco la idea,
en tendencias alcistas. Se crean niveles de soporte y se vencen los niveles de resistencia. Esta es una caracterización que yo le he dado a los movimientos en tendencia para entender la dinámica del mercado que genera ondas, que va ascendiendo, descendiendo continuamente, ya sea alcista o bajista. Entonces, una tendencia alcista es una tendencia que genera, un movimiento de precio que genera nuevos niveles de soporte y rompe los niveles de resistencia. Es una forma también de caracterizar. Otra forma de decirlo es que se crean altos más altos y se crean bajos más altos. Es decir, un alto más alto y tenemos un bajo más alto que el previo. Aquí tenemos un alto y aquí tenemos un alto más alto y tenemos un bajo más alto que el previo. Las resistencias pasadas se convierten en soportes futuros y ahí es donde yo les dejo la pregunta, ¿dónde tomo ganancia? Entonces, cuando se identifica que se crean nuevos niveles de resistencia. Cuando identifique que se crean nuevos niveles de resistencia. Eso es muy, muy, muy importante. En el caso de las resistencias es similar, es análogo. Retrocedemos en el gráfico y buscamos los niveles de precio que no han sido superados hacia atrás, haciendo también el movimiento de la escalera. Y ahí vamos identificando los niveles. Por ejemplo, este fue un nivel previo superado, no se considera como resistencia, vigente. Entonces aquí tenemos la resistencia 1, 2. Normalmente yo les recomiendo dibujar al menos 3 resistencias o más si es el caso, para que tengan claro los niveles de precio que son importantes monitorear para cambiar nuestras perspectivas. Porque si empezamos a romper resistencias y creamos nuevos niveles de soporte, entonces estamos en una reversión de esta tendencia bajista, estamos en una reversión y ahora vamos a presenciar una tendencia alcista. Es decir, cuando rompemos resistencias, tenemos una de las primeras señales para entender que el mercado cambió su intención original, que en este caso, este movimiento es bajista. En tendencia bajista se crean niveles de resistencia y se vencen los niveles de soporte. Los soportes pasados se convierten en resistencias futuras. Y ahí tenemos mucho que trabajar porque es importante entender esos niveles donde el mercado rompe. Cuando los niveles identificados están muy cerca unos de otros, se pueden observar los niveles en temporalidades mayores y ahí vamos a tener una perspectiva más clara de cuál realmente es el nivel de resistencia o de soporte que nos interesa. Y hay que recordar que finalmente son zonas de soporte o resistencia y no precios específicos. Hoy en día no se puede identificar con un precio, sino más bien como un rango de precios. Si vemos este gráfico y dibujamos soporte y resistencia, vamos a ver que haciendo la escalera de las resistencias y de los soportes nos queda de esta manera. Y así es que vamos a buscar nosotros dibujar estos niveles en nuestros gráficos. Aquí vemos que estos puntos verdes son niveles de soporte o resistencias pasados que fueron superados. Esta era una resistencia pasada que fue superada, una resistencia pasada que fue superada, un soporte pasado que fue superado, una resistencia pasada que fue superada y así sucesivamente. No los consideramos vigentes, los consideramos, digamos, previos, viejos, no vigentes. Esa es la presentación. Ahora vamos a verlo en un gráfico. Por ejemplo, tenemos acá el gráfico del euro, el gráfico diario del euro. Entonces, estamos en el nivel de precio y cuando retrocedemos tenemos una primera resistencia. Aquí tenemos otra resistencia. Y aquí tenemos otra resistencia. Entonces aquí, por ejemplo, podemos dibujar disculpen un momento, podemos dibujar nuestro nivel de resistencia. Y ahí tenemos nuestros primeros 3 niveles de resistencia. En el caso del euro, tenemos una resistencia en 1.1567, 1.1621 y 1.1813. Los niveles de soporte, tomando el precio y buscando los niveles de precio que no fueron superados, tenemos uno en 1.13,
tenemos otro en 1.1267 y tenemos otro en 1.1216. Entonces fíjense que nuestra interpretación de los movimientos del mercado tiene que ver con, estamos dentro de cuerdas, el precio se mueve dentro de estas cuerdas, dentro de los soportes y las resistencias. Cuando se rompen resistencias, entonces estamos generando movimientos alcistas. Cuando se rompen soportes, estamos generando movimientos bajistas y sabemos cuál es la siguiente estación. Las estaciones que el precio va a alcanzar cada vez que se rompa alguno de estos niveles. Bueno, señores, hasta aquí los dejo con soportes y resistencias. Espero que sea de su agrado. Esperamos sus comentarios a través de YouTube, específicamente donde vamos a publicar. Y los esperamos en la próxima sesión de Trading y Brain Gym el jueves. Que estén muy bien.